Hola mis hermanos, quería hablar que si Dios se aleja de nosotros o Él nos ha dejado alguna vez, pues todo aquel que dice Dios me dejó o Dios me abandonó, Él está ciego, Él no ve y Él está ciego porque se alejó de la presencia de Dios, porque se alejó de Dios y se fue al mundo y se fue al espíritu del mundo a beber del mundo. Y el mundo es ciego y su espíritu. Porque todo el que es del mundo está ciego y ve envanecidamente. Y como dice, dile a este pueblo que viendo no verán y oyendo no oirán, porque sus ojos, porque sus oídos se han engordado y con ellos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean y no se arrepientan y no vengan y yo los sane. Entonces, eso pasa si nos alejamos de Dios. Si nos alejamos de Dios, no Dios se aleja de nosotros, porque Dios no ha dejado a ninguno, porque Él es fiel y está escrito, que Él no nos dejará nunca. Él no deja a nadie, uno lo deja a Él, porque Dios no se mueve de su trono. Su presencia es santa y no puede haber pecado en Él, y está escrito que Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces si el pecador está tras su pecado, sigue el pecado, se va de Dios. Y Dios, aunque quiera estar con él, no se puede, porque no puede haber pecado en su presencia. Entonces no es Dios que se aleja, somos cada uno los que eligen seguir el pecado. Porque todos saben que no puede haber pecado en la presencia de Dios. Y si tú vas a la siga del pecado, te alejas de la presencia de Dios. Si tú permaneces sin pecado, estás en la presencia de Dios y Él te escucha, oye tus peticiones, está contigo, te ayuda. Pero si tú te vas tras el pecado, no puedes estar en su presencia al mismo tiempo y pecando, porque tú automáticamente, al hacer pecado, ir a la siga del pecado, te sales de la presencia de Dios. Y está escrito, porque el Señor en un momento dijo cuando cayó Lucifer o Satanás hoy en día: el que quiera, sígale. Y muchos ángeles, hoy día hechos demonios, le siguieron. Pero no crean que solo el que quiera, sígale, significa que ellos le siguieron y los demás todos son inocentes los que están ahí. El que quiera, sígale. Y el que hizo pecado, en alguna vez cometió pecado, siguió al pecador, a Satanás. Y si tú has hecho pecado, tú has mentido alguna vez, lo seguiste. Estás en su espíritu ahora. Porque tú no recuerdas, pero lo seguiste. Por algo estás aquí. Por algo mientes. Por algo consumes su pecado. Vives por ese espíritu ahora. Entonces, no pienses que solo los demonios o los ángeles que son demonios hoy en día siguieron al diablo. Tú, que pecas y consumes del espíritu de pecado del diablo, lo seguiste también por tu pecado. Porque si haces pecado, del diablo eres, y de él comiste. Entonces no puedes estar en la presencia de Dios, porque tú seguiste el pecado.
Y si sigues siguiendo el pecado, jamás podrás volver a la presencia de Dios. Porque Dios espera que te arrepientas. Y arrepentirte es dejar el pecado, buscar a Dios, su presencia hasta que le halles. Pero verdaderamente, no solo de boca, ni de oídos, de carne. Una vez que te apartas del pecado, Dios puede venir a sanar tu corazón. Pero mientras estás en pecado, Dios no puede permanecer donde hay pecado. Porque donde está Él va a salir el pecado de ahí. Pero Él no va a acercarse a ti si tú eliges el pecado, porque Él te hizo libre para elegir. Y en esa elección Él no se va a meter si tú no quieres dejar el pecado, aunque digas por tu boca que sí, pero por dentro lo deseas y no lo aborreces. Primero tienes que tú querer dejar el pecado con todo tu corazón y alma y pedirle a Dios que venga a sanarte y que te arrepientes. Y arrepentirse significa nunca más volver a tus antiguas obras, a tus antiguos deseos sucios, a todo lo del pecado y ser una nueva criatura en Jesús. Porque yo no digo solamente me arrepentí por mi boca, si no hago nada, no tengo obras de lo que digo. Y mis obras van a ser hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que Jesús mandó, apartarme del pecado, amar a Dios sobre todas las cosas, seguir todas las cosas que están detalladas y ser verdadero. Son obras, aunque no soy salvo por obras, sino por misericordia, por gracia de Dios, por Cristo Jesús. Pero eso no conlleva, no dice, no soy salvo por las obras para que nadie se gloríe. Claro, no soy salvo por las obras, pero eso no conlleva que no tenga obras, porque si yo digo que me arrepiento, tienen que haber obras para hacer real mi arrepentimiento. Porque si yo digo que me arrepiento y no hago nada, ¿qué hay en mí que sea real? O sea, yo digo que me arrepiento y sigo haciendo el mismo pecado y sigo haciendo lo mismo. Mi arrepentimiento es muerto y falso. Como dice, porque la fe sin obras es muerta y envanecida en sí misma. También todo sin obras es muerto y vano, porque las obras son lo que llevan a hacer lo que digo, que estoy arrepentido o tengo fe o quiero hacer esto y tengo que hacerlo, son las obras. Pero no soy salvo por obras, porque todo mi arrepentimiento, todas mis obras son gloria de Dios, de Jesús, porque por Él lo hago, porque por Él tengo el conocimiento y la fuerza para hacerlo. Entonces yo no soy salvo por obras, sino por gracia de Jesús. Entonces, yo no puedo decirle a Dios que se apartó de mí, porque yo sé que haciendo pecado, yo me aparto de Dios. Entonces no puedo quejarme a Dios por mis males, porque son lo que yo elegí seguir. Porque si elijo el pecado y el mal está para dañarme. Y es escogido por el corazón de cada uno, porque Dios dio esa libertad y Él no se interpone en la libertad de alguno, porque Él dio la libertad y Él es fiel. Y el que sigue el pecado sigue a Satanás y a su espíritu, y es de él, y no puede quejarse con Dios, aunque Dios esté esperando a que tú te vuelvas y te arrepientas, para sanarte, para libertarte y darte vida eterna. Si tú no lo haces, no te arrepientes y no le buscas, no le necesitas, si no te arrepientes de verdad, no solo de labios, no solo decir, oh, si me arrepiento, Señor, pero en tu corazón es falso y es conveniencia, porque sabes que te conviene muchas veces, y no es por amor, ni sinceramente que le necesitas. Jamás Él va a venir a ti, porque sabe el engaño y lo engañoso que es en tu corazón tu arrepentimiento. Tiene que ser de verdad. Y Él está esperando para sanarte. Él te ama, pero no ama al pecado que tú sigues y no quieres soltar. En lo que se deleita tu corazón, que es de Satanás, y se deleita del pecado. Por eso el pecado es una tentación para ti, porque no puedes dejar de hacerlo, porque la mente que hay en ti es del diablo, la cual ama el pecado. Y el pecado le es tentación, porque él no puede dejar de hacerlo.
Tú tampoco, si vives en Él. Entonces no acuses a Dios que te dejó, porque tú lo dejaste a Él, a tu Creador, a tu Padre. Lo abandonaste, porque Él es santo. Y hay santidad en Él, y todo lo que en Él puede haber es santo. Y tú elegiste la abominación, el pecado, todo lo que Él aborrece. Porque sabe que es muerte y destrucción, y es una enfermedad que todo lo destruye y lo acaba. Así como esta tierra es destruida y acaba. Entonces no acuses a Dios, no le eches la culpa de nada, porque esa culpa es la mente de Satanás en ti que quiere justificarse a sí misma. Pero nadie se puede justificar delante de Dios, que Él es santo y verdadero. Mientras Dios lo permita, hablarás en contra. Pero llegará el día del juicio en que no tendrás palabra para decir. Y no tendrás defensa contra ti, ni para ti, ni nadie te defenderá, porque no vas a tener a nadie. Te vas a tener que defender solo, porque no fuiste a Jesús, el único abogado que podrá sacar a alguno de la condenación, porque Él pagó el precio para eso. Pero si tú no lo tienes a Él, no tendrás escapatoria, ni tendrás justificación diciéndole y como Él, y como Él, y como ese otro. Pues a los mismos que tú quieres aferrarte, también han hecho pecado, y también están condenados. Entonces, si te aferras al condenado, con Él te irás. Porque si a ti te dicen que tu obra está mala, fíjate en ti y preocúpate por ti. No te fijes en los demás, ni te justifiques con los demás, porque con el que tú te justificas está en tu misma condición. Porque tú jamás te vas a justificar con uno que sea mejor que tú, sino que te justificas con el que está igual a ti, hace lo mismo o es peor. Entonces, si a ti la ley de Dios y la justicia de Dios te está condenando, ¿qué crees tú que le espera al que tú te quieres justificar con su pecado, con lo que Él hace? Como diciendo, si Él lo hace, ¿por qué yo no? Entonces ambos van al mismo lugar. Entonces tu justificación de nada vale, de nada sirve. Porque aquí cada uno tiene que ver su salvación por sí mismo. Y no es que tú andes diciendo para allá o para acá. La justicia de Dios es justa, santa y verdadera. Y cuando tú te trates de justificar de alguna forma necia, porque la mente en tuya va a ser necia, porque va a ser la mente del diablo, del espíritu inmundo, no va a servir y el juicio va a ser dicho. Entonces, si haces pecado, al diablo sigues y hieres del diablo y te apartas de Dios y no tienes salvación ni justificación alguna, porque tú dejaste a Dios. Tú te apartaste de Dios, porque Dios es lo bueno, lo santo, lo perfecto. Porque Él es santo y santidad, Él es la verdad, Él es la vida. Tú te apartaste de la verdad, tú te apartaste de la vida, tú te apartaste de la justicia, tú te apartaste de lo santo, tú te apartaste de lo verdadero, tú te apartaste de eso y te fuiste al pecado, a la inmundicia, a la mentira, a la lascivia, a los deseos de la carne, a todo lo inmundo. Dime si no es así. Dime si eres santo. Dime si estás con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es verdad. El Espíritu de Dios, no hay mancha en él. No hay pena, no hay dolor. No hay ira incontrolable. Porque en el mundo tú experimentas tu ira, pero ira incontrolable. La ira de Dios es controlada. Él se ira con los que hacen pecado, por enseñanza, para sacarlos de su muerte. O sea, hasta en su ira es misericordioso. Ese es el Espíritu de Dios, lo santo, lo verdadero, la verdad, la vida. En Él está todo eso. Pero ¿qué espíritu experimentas tú? Si vives en mentira, en lujuria, en deseos, en fornicaciones,
tanto en la carne física como en tu corazón, porque cuando deseas, fornicas en tu corazón. Cuando miras con lujuria, pecas. Entonces, ¿qué espíritu es el que hay en ti? Date por ti mismo cuenta a quién has seguido, de quién eres hoy, dónde está tu corazón, en la mentira y en el engaño, o en la verdad y en la santidad. Porque son los espíritus a los cuales sigues los que hacen tu corazón. Y si tú vives en mentira, en lujuria, en pecado y mentira, simplemente estás en el diablo y su espíritu del mundo. Y no digo solo mentira de boca y palabra, sino cuando dices, no, pero yo miro esto por esto. Ah, pero si mirar esto no tiene pecado, y por dentro te das cuenta que es pecado, te das cuenta que es mentira. Y te dices, ah, pero si Dios perdona porque Dios es amor, no te justifiques a ti mismo. Dios perdona al que se arrepiente, y el que se arrepiente es el que no lo hace más. Porque si yo digo que me arrepiento cada día y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a cometerlo y digo, Dios me perdona porque me arrepiento, es falso. Nunca me arrepentí. Porque el arrepentimiento es para siempre. Y jamás vuelvo a mi error, porque no me gusta, porque sé que es un error, y un error es malo. Entonces si yo me dicen que eso es malo, que la televisión tiene pecado, que eso no lo debo hacer, y me arrepiento, no lo hago más, se fue de mí, porque sé que es un espíritu inmundo, y no le agrada a Dios, y yo amo a Dios, y lo prefiero sobre todo, y lo dejo. Si me arrepiento, y ese arrepentimiento es verdadero, porque los espíritus del diablo están engañosos hoy en día y te dicen, Dios perdona y es amor y Él te perdona, nadie es perfecto. Y así, porque predican falsedad del espíritu del mundo para que todos vivan relajadamente y sin darse cuenta en su relajo, caigan al infierno. Porque el que te habla por medio de ese predicador o por medio del que te diga esa verdad falsa, es del diablo y ni él sabe que él está en el infierno y a todos los que él le enseña, guía y los lleva al infierno. Entonces el verdadero arrepentimiento lleva a la salvación y el verdadero arrepentimiento lleva a que me arrepiento y no hago más eso, rectifica mi camino. No solamente yo digo, no, pero eso es, el Señor me perdona, nadie es perfecto. Y me pongo a orar en la tarde y digo, perdón Señor por ver televisión, por dejarme tentar por esos chistes sucios, por esas imágenes de lujuria. Por eso que trajo malos pensamientos a mi corazón, perdón, me arrepiento. Bien. Y al otro día lo veo de nuevo y digo, Señor, perdón, me arrepiento. Es falso tu arrepentimiento. Y Dios no va a tomar más tu palabra, ni tu arrepentimiento. Y va a darte vuelta a su rostro. Y te va a dejar en manos del engañador. Porque el verdadero arrepentimiento es el que me lleva a mi corazón a no hacer más lo malo y a no ser más el pecado que me dicen que es malo. Porque estoy arrepentido. Y si me arrepiento lo demuestro con ellos, con obras. Como dice, la fe sin obras es muerta. Y si yo tengo fe en que lo que el Señor me dice que es malo, claro que hago obras y le demuestro a Dios que estoy arrepentido. Y el arrepentimiento es no hacerlo más. Y volverme a lo que Él me dice que es bueno. Y hacerlo cada vez más. Y acercarme a Él y buscarle como Él dice que lo haga. Entonces sepamos de dónde somos, dónde está nuestro corazón, a qué espíritu perteneces, a qué espíritu sigues y de qué espíritu eres. De la mentira, la fornicación, la lujuria, los deseos, del mundo, de la vanidad, de lo falso. Te deleitas en lo del mundo, aborreces la verdad, la justicia, la vida, la santidad, el reino de Dios, a su espíritu. Lo que les hablo es verdad, y cada uno sabe su estado en su corazón. Yo te hablo verdad, mi Padre te habla verdad. Su espíritu te habla verdad.
Tú sabes que es verdad. No te justifiques a ti mismo. Si sabes que es verdad y eres un escogido de Dios, y Él toca tu corazón y te dice que es verdad y está diciéndote que es verdad, no te justifiques, no escuches la voz del diablo que te dice que te justifiques a ti mismo. Pídele perdón, arrepiéntete, arrodíllate, dile que lo necesitas, que de verdad te arrepientes y que Él venga a morar en tu corazón y te enseñe la verdad y te guíe a la salvación. Y que eres una de sus ovejas perdidas, que ha escuchado su voz, que la voz de Dios es verdad y que quiere seguirle. Que Él te guíe, por favor, que estás cansado, lastimado, herido, que quieres algo verdadero y no lo encuentras, que tienes una necesidad grande. Dios te ama, Él nos ama mucho. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga y espero les sirva. Dios los ama. Dios los ama. Amén.